¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Quisiera hablarte de la reparación del ADN como un precursor de la salud. Es cierto que dicen los médicos, es que este gen es el que genera el cáncer. No, este gen dañado por los químicos que entraron a la célula de tu rabia, de tu ira, de tu enojo, han creado un factor de transferencia al gen y efectivamente se daña el gen. Pero el gen por sí solo no viene dañado. Se dañó a lo largo de tu rabia, tu ira, tu enojo, tu molestia y demás. Y es tantos años que se activa ese gen. Entonces dicen, ya tenemos la activación del cáncer es un gen, la activación de la diabetes es un gen. Sí y no. Sí, pero ¿por qué se dañó? Entonces imagínate que hubiera un modelo para reparar el ADN. Y como les he dicho, en el universo todo es vibración. Si hubiera una vibración que pudiera reparar el ADN, sería maravilloso, ¿no es cierto? Pues fíjate que sí existe esa vibración que repara el ADN, es una frecuencia hertziana que está medida y que puede reparar precisamente ese ADN dañado por los químicos. Y para eso he invitado a mi amigo Eugenio Sepúlveda. Así que, Eugenio, buenos días, ¿cómo estás allá en España? Estoy muy contento y profundamente agradecido ahora que por fin ya podemos presentar nuestros primeros productos. Así es, la frecuencia de la música durante años estuvo en un tono que se llama mi y los instrumentos se afinaban en mi. Y eso fue desde Beethoven, Mozart, Bach. En el momento en que Hitler toma el poder de Europa, su ministro de guerra, que era el doctor Goebbels, ordenó a las orquestas sinfónicas que afinaran en la y cambiaron la frecuencia vibracional. Y esto se dieron cuenta más tarde que tenía la intención de facilitaba el lavado de cerebro de la gente. Perdió la guerra, llegaron los aliados, quitaron eso. Es fecha actualmente que todas las orquestas sinfónicas del mundo siguen afinando en el la, como lo ordenó Hitler. Es el famoso 440. Subieron la frecuencia. Entonces, fíjate, la frecuencia 440 hace esos efectos. Entonces, platícanos, Eugenio, ¿cuál es la frecuencia que repara el ADN? La frecuencia que repara el ADN es la frecuencia 528 hercios. Es una frecuencia que no solamente la podemos catalogar como frecuencia Rife, porque es una de las frecuencias curativas, sino que también es la frecuencia central de las 9 notas que componen la antigua escala solfegio. La escala solfegio es la escala que utilizaban, por ejemplo, los monjes para rezar los cantos gregorianos, para cantar los cantos gregorianos. Según todos los científicos, usted nos ha hablado mucho sobre la frecuencia Schumann, la frecuencia de la Tierra que ha estado durante milenios entre 7 y 8 hercios y desde el año 17 para acá pues se nos ha ido a 36 y en algunas partes del mundo a muchísimo más. Digamos que para armonizarnos con la actual vibración de la Tierra, lo que hay que hacer es subir nuestra vibración. Para eso está la 528, que como veremos más adelante, se ha convertido en el estándar en este momento, digamos, de la frecuencia pura por excelencia, la frecuencia universal, la frecuencia que nos une con la Tierra y con el universo. La llaman la frecuencia milagro y también la llaman la frecuencia del amor. Tiene otras muchas beneficios. Por ejemplo, limpia las energías negativas, estabiliza el amor, promueve la salud celular, proporciona estados de relajación, estados de éxtasis, mejora la claridad mental, el funcionamiento del cerebro. Es decir, tiene muchísimas propiedades, no solamente, no es que lo diga yo, que al fin y al cabo pues soy un artista, yo no soy científico. Lo han dicho los científicos y han hecho varios experimentos que me gustaría que pudiéramos hablar de ellos más. Les voy a presentar un video para que vean cómo los diferentes sonidos y frecuencias afectan algunos aspectos. Se pone una bocina y se pone arena fina
muy de una textura especial, y se le hace un sonido y se forman imágenes espectaculares, espectaculares. Y quiero que veas esto porque me dura muy poquito. Adelante, Cristian, vean esto, por favor, vean esto. Cuando tú escuchas una frecuencia en tu cuerpo, tu agua, tú más o menos eres 75% agua, se mueve así. Tu sangre, para que me entiendas, el líquido intersticial entre las células, todo lo que está en el tracto digestivo, que está semilíquido porque está con jugos gástricos y demás, hace esos movimientos. Y lo que esté en los riñones, en la vejiga, o sea, en el cerebro, en la sangre del cerebro. Entonces, eso es lo que hace una frecuencia. Es espectacular, de veras necesitas verlo. Es una ciencia que está demostrando que el universo físico, como es esa arena, ese agua y todo esto, esos semilíquidos son como mezclan aceite con agua, etcétera, cambia increíblemente. Entonces es interesantísimo porque esto lo vuelve un tema que es innegable. Y me decías algo que pasó con el petróleo en el Golfo de México, ¿verdad, Eugenio? Pues sí, déjeme que se lo lea porque no hace mucho que lo he encontrado y sinceramente me ha llamado mucho la atención. Y es que en el año 2010, un experto en energía electromagnética de Vancouver, el señor John Hackinson, pues ayudó a purificar el agua que tenía unos vertidos de petróleo. Y entonces él y su compañera Nancy Hassington utilizaron esta frecuencia de la que estamos hablando, la 528, y otros tonos también solfegio para reducir el aceite y las aguas contaminadas, y lo consiguieron en una noche. Es decir, ellos pusieron amplificadores en la bahía a unos 7-8 metros del agua y estuvieron durante unas horas poniendo la frecuencia, y a la mañana siguiente no solamente se había quitado el aceite, es que había delfines. Había delfines aplaudiendo, doctor. Fue una cosa tremenda. Y entonces, esto lo que te demuestra es hasta qué punto es poderosa esta frecuencia del amor. Se han hecho muchos experimentos, se han hecho muchísimos, cómo afecta a un estilo u otro. En el 1998, el doctor Glenn Rein, del Laboratorio de Investigación de Biología Cuántica de Nueva York, realizó unos experimentos con ADN in vitro. Y entonces puso 4 estilos de música diferentes afinados a la 528. Uno era rock and roll, otro era música clásica, otro era cantos gregorianos y otro era cantos sánscritos. Y fue muy curioso los efectos que provocaron en cada uno. Yo, que he sido rockero toda mi vida, me he llevado un chasco, porque resulta que el rock and roll pues solamente aumentó el 1%, o sea, prácticamente ni se movió la aguja, ¿no? Pero lo mismo pasó con la música clásica. Sin embargo, con la música gregoriana y con la sánscrita aumentó a un 8%. Esto significa para mí 2 cosas. ¿Es buena, es mala la música? Una música no. Es que los cantos que se hicieron desde el principio, los cantos gregorianos, con ese espíritu, con esa espiritualidad, ellos no lo sabían científicamente, pero en realidad lo que estaban haciendo era regenerando, ¿no? Cada vez que escuches un canto gregoriano, a mí por lo menos se me pone la piel de gallina. Algo pasa en el cuerpo. Bien, pues este experimento lo demostró el doctor Rein, y eso indica que la música no solamente puede, sino que resuena con nuestro ADN y con todo nuestro cuerpo. Platícanos cómo es el producto, qué es esta idea de meter el sonido. Sí, en el paquete vienen 3 audios y el primero es la frecuencia sinoidal pura. Es un audio de 5 minutos con esta frecuencia y se aplica como el resto de las frecuencias RAIF. Las frecuencias RAIF se pueden aplicar por el aire, es decir, le puedes escuchar por los altavoces, también pegado al cuerpo o con unos auriculares. Entonces, para escucharla con auriculares hay que tener cuidado. Es decir, yo aconsejo a todo el mundo que empiece desde cero y empiece a subir el volumen hasta que se encuentre cómodo. ¿Por qué? Porque el volumen crece dentro de... O sea, aunque tú lo dejes,
parece que está subiendo mucho el volumen. Entonces es mejor escucharlo desde el principio, de 0 a 1, así, hasta hacer pruebas hasta que cada uno, porque cada uno tenemos una sensibilidad en el oído, y si la pones muy alto, pues te puedes dañar el oído, y aquí estamos para curar, no para dañar. Entonces es mejor empezar con un volumen bajito, desde 0, hasta que llegues a tu umbral, incluso un pelín más bajo. Eso te va a permitir escucharlo un poco más tiempo. De todas maneras, yo a todo el mundo les digo que empiece con 1 minuto, que empiece con poco tiempo, porque hay que acostumbrarse también a ello. Es recomendable también, porque en todas las frecuencias RAIF recomiendan beber agua, beber mucha agua. Y lo bueno que tiene esta frecuencia, doctor, es que esa agua que te puedes beber, que tienes que beber, la puedes modificar con la propia frecuencia, ¿vale? Entonces, ¿cómo se modifica? Pues se modifica de esta manera, amigos. Coges una botella de cristal, la llenas de agua normal, de agua de beber normal, y pones unos auriculares, igual que te los pones en la cabeza, se lo pones a la botella. 5 minutos, lo que dura el audio. Esos 5 minutos bastan para que el agua se convierta en agua agrupada, la llaman así, y ese agua tiene los beneficios ya, cuando la bebes, tiene los beneficios de la frecuencia. Y no solamente eso, sino que además sirve para limpiar. Ahora que nos dicen, tenéis que limpiaros las manos, tenéis que lavaros mucho y tal y cual. Bien, efectivamente, los objetos también tienen frecuencias negativas o positivas. Entonces ese agua también la puedes utilizar para limpiar objetos, y sobre la superficie vas expandiendo esa frecuencia y todos los poderes que tiene. La puedes hacer con una botella, y lo puedes hacer directamente con un vaso que te vayas a beber. Eso es más rápido todavía. Tienes la frecuencia en el celular, en el móvil, coges el vaso, 20 segundos arriba, y ya lo tienes. A beber. Es importantísimo, porque realmente vas a tener que beber mucha agua para escuchar la frecuencia, tanto la frecuencia 528 como el resto de las frecuencias RAIF. También pasan cosas en el cerebro. Por ejemplo, al poco de estar escuchando la frecuencia, cuando uno se pone al principio con auriculares, puedes notar que el sonido te va envolviendo, no solamente la cabeza, sino todo el cuerpo. Parece que te está cubriendo como un manto, ¿no? Y te da la sensación de eso, de que sube el volumen. En realidad no está subiendo, en realidad lo que pasa es que se está llenando todo. Y también puede pasar, en psicoacústica lo vemos muchas veces, que oigas sonidos que no están ahí, solamente está la frecuencia, pero el cerebro puede asociar, armónicamente o no, otros sonidos que tú tienes grabados aquí, los puedes asociar con la frecuencia. Si te pasa eso, por favor, elimínalo. O sea, elimina de tu mente todo lo que no sea la frecuencia y céntrate en el poder curativo que tiene. Este poder se puede aumentar muchísimo más si cierras los ojos y piensas y visualizas a tus seres queridos. En ese momento, la frecuencia del amor se multiplica. Te invade una sensación de amor y armonía inmenso. Y en ese momento, maestro, hay que anclarlo para poder utilizarlo después cuando te entren emociones y sentimientos y pensamientos negativos y de baja frecuencia, odio, rencor, envidia, enojo. El segundo audio se llama OM 528. Es el mantra ancestral OM, cantado 108 veces, y acompañado de la frecuencia 528 y un sintetizador y crótalos, que están afinados también a la misma frecuencia. Y se dice que mediante la escucha, el canto y la repetición mental de este mantra, sincronizándolo con la respiración, se propicia un estado meditativo de paz, ¿no? Y esto la convierte en una herramienta para combatir estados de ansiedad, de estrés, de ira, etcétera. Como además está afinada en la 528, pues se juntan los dos beneficios, digamos, ¿no?
Simplemente no hace falta ser un yogi, ni hace falta ponerse en flor de loto, ni hace falta hacer posiciones raras. Simplemente siéntate y relájate y deja que te inunde este mantra y que la 528 actúe dentro de ti. Desde luego, si tienes la sana costumbre de la meditación, pues eso se multiplica, lógicamente. El tercer audio que aparece en el paquete es una composición propia, es una composición que he hecho en estos últimos meses, que es una inspiración indotibetana basada en la frecuencia 528, con una ambientación de corte cinematográfico, que es un viaje sonoro a la cuna de la meditación, a la India, al Tíbet. Digamos que cuando cierras los ojos y te empiezas a escuchar, te puedes trasladar mentalmente hacia allí, ¿no? Cerrar los ojos y elevar tu propia frecuencia mientras que reparas tu ADN entre las olas del mar, la jungla, los pajaritos, los monjes cantando, los crótalos, el timbal, flautas, sintetizadores y un sitar que va haciendo su propio mantra. Entonces estos son los 3 audios que aparecen en el paquete y que son descargables. Pero no solamente es eso. Digamos que la magia más grande de todo esto aparece cuando utilizamos la frecuencia más allá del sonido. La imagen de la que ha hablado el doctor antes es una imagen cimática que está hecha a partir de elementos, sobre todo de agua, pero pasada a un software. ¿Vale? Entonces, la imagen que vais a ver, que tenéis en los paquetes, es la propia frecuencia. Es un entrelazamiento cuántico entre el sonido y esa imagen. De tal manera que si pones un cuadro en tu casa, la imagen de la frecuencia, pues esta casa se va a sintonizar. Se va a sintonizar con la frecuencia, va a armonizar, ahí tenéis los artículos, va a sintonizar con la frecuencia. Y no solamente te va a beneficiar a ti, va a beneficiar a todas las personas que vivan dentro de tu casa. Y a la propia casa la va a quitar de elementos negativos. En el paquete de audios viene un PDF con información sobre lo que hemos estado hablando, evidencias científicas y otras cosas, para que lo tengas ahí y puedas echarle mano y puedas tener una guía, digamos, para que no estés perdido. Y como decía el maestro, esto es una probadita nada más. Este es el primero, pero yo ya tengo preparado pulmón y corazón, doctor. Estoy haciendo también toda la terapia que es bastante larga de diabetes y bueno, pues ya vamos a ir sacándolo poco a poco. Esto es, digamos, la primera probadita para que empiecen a saborear, a saber lo que son la curación con frecuencias de sonido y la curación con imágenes cimáticas de esas frecuencias. Gracias, Eugenio. Entonces, aquí tienes 3 paquetes. Los 3 paquetes llevan los 3 audios y la camiseta. La diferencia, el paquete más económico lleva un póster, el paquete de en medio, no el de más alto precio, lleva el cojín y el más alto porque lleva un cuadro muy bonito. Entonces ya está Mercurius con iu33.com y adquiérelo. Inmediatamente que lo adquieres, puedes descargar los audios y ya puedes estar trabajando contigo y con tu agua o con tu cuerpo. Y compren ya, vaya a Mercurius con iu33.com y ahí escoja el paquete de su preferencia. Muchas gracias, nos vemos.